الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Allah Ta'ala, como sabemos, Allah Ta'ala se le reconoce por sus atributos, su ser se le conoce por sus atributos, y a la gente que es creyente, Allah Ta'ala les dice que tenéis que coger el color que yo tengo, es decir, hacer propios mis atributos, y entonces os podéis denominar mis siervos. El ejemplo más excelso de esta atribución fue hecho por el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nadie le superó, porque él fue aquel ser querido cuya luz se extendió en el mundo entero. Hoy sigue iluminándose y se seguirá iluminando en el futuro, si Dios quiere, para que pudiéramos reconocer a nuestro Creador. El Santo Mesías prometido, hablando del Santo Muhammad, de su ser santos, dice: aquel ser humano con cuyo ser, con cuyos atributos, con cuyos hechos, con cuya obra y con su poder espiritual, con su fuerza espiritual, llegó a la máxima expresión desde el punto de vista del conocimiento, de la sinceridad y de la constancia, y fue un hombre perfecto. Ese ser humano que fue el más completo, el más perfecto, y era un profeta perfecto, y vino con todas las bendiciones con las que debido a las se dio por primera vez en el mundo, donde un mundo que estaba muerto resucitó. ¿Cuál fue esa resurrección? Era una resurrección que dio vida a los muertos. Ese bendito profeta, el sello de los profetas, fue el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el orgullo de los profetas. Oh Dios nuestro, a este querido profeta envía bendiciones sobre él, que desde el principio, desde el comienzo de los tiempos, tú no has enviado a nadie, que Allah mía, derrama tus bendiciones sobre él. Estas eran las cualidades de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que debido a su cariño hacia Allah Ta'ala
Él cogió el color de Allah Ta'ala y mostró los verdaderos atributos de Allah Ta'ala. El Santo Mesías Prometido en otra parte dice que él quiso a Allah Ta'ala en su máxima expresión y ese cariño lo mostró después a los seres humanos. Por lo tanto, el cariño que él tenía a Allah fue la causa por la que quiso también a sus semejantes, y no tenía miedo en soportar cualquier tipo de sacrificio cuando Allah Ta'ala, debido a sus atributos de clemencia y misericordia, muestra compasión hacia los seres humanos. ¿Cómo era posible que aquel ser cuyo levantarse, dormirse, cada movimiento era solo por conseguir el contento de Allah, para los seres humanos, para la creación de que Allah Ta'ala había hecho, él no tuviera una consideración especial como la tiene cualquier persona que es querida de Allah Ta'ala? Dentro de él, dentro del Santo Profeta, el Santo Profeta tenía también a los atributos de clemencia y misericordia hacia sus semejantes, y debido a este espíritu que estaba basado solo en el cariño, cuando entraba en acción, dice el Santo Corán, Allah Ta'ala en el Santo Corán lo ha preservado en el versículo que he recitado, cuya traducción es: ciertamente entre vosotros ha venido un profeta y él sufre por vuestro sufrimiento y desea vuestra compasión. Para los creyentes es muy compasivo y muy misericordioso. Esta es la descripción de nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam, y para la mejora del ser humano, para mejorar los sentimientos, fue el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se veía sumido en dificultades inmensas. En este versículo se muestra el sentimiento del Santo Profeta hacia los creyentes y los no creyentes, y cuáles fueron los sacrificios, las penas a las que le imbuyeron a él y a sus seguidores, a las mujeres, atándolas en dos camellos, eran desgarradas. Él mismo, el Santo Profeta, pasó dificultades inmensas durante 2 años y medio. Estuvieron cercados, pero a pesar de ello él deseaba el bien de la gente, hacía oración y decía que: oh Dios, guíales, haz que vayan por el camino recto para que se libren del castigo de Allah Ta'ala. Se defendió. Si lo hizo, fue solo para que no fueran exterminados. No tomó venganza o algún tipo de enemistad, y estaba tan intranquilo por salvar a su pueblo. Dice el Santo Corán que su propia vida corría peligro cuando Allah Ta'ala le dijo que a estos idolatras y a estos incrédulos, los que adoptan a un hijo de Dios, y Allah Ta'ala dijo que si no cambiáis, Dios os va a enviar un castigo y vais a entrar bajo el castigo de Allah Ta'ala. Esta clemencia para
esta clemencia para toda la humanidad, perdía, se ponía a llorar delante de Allah Ta'ala y les decía a Allah Ta'ala, por favor, guíales por el camino recto, enséñales el camino de la verdad. Y intentaba convencer a la gente que por qué intentaban atraer el fuego del infierno hacia ellos, y era tal la situación que Allah Ta'ala tuvo que decir que si no creen en esta palabra te vas a destruirte solo porque ellos no creen. Por lo tanto, este espíritu de compasión para librar a la gente del castigo de Allah Ta'ala era lo que hacía que pusiera su vida en peligro. Que nos digan hoy, dice Azur, hoy algún padre con el objeto de que salven su vida y la vida futura, tenían la preocupación que tenía el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no tenía ninguna relación salvo que eran criaturas de Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala, la relación que existía con su creador para librarles de las garras de Satanás, para cumplir con esa obligación. Ese era el único objetivo que tenía el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego estaba muy pendiente de los creyentes. También se menciona en este versículo a la gente que creyó en Allah Ta'ala. Él se ponía muy contento y de distintas formas les intentaba enseñar cómo conseguir el cariño, cómo mejorar ese cariño hacia Allah Ta'ala. Hay hadices que hablan al respecto. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía la preocupación que siempre estuvieran envueltos en la manta de Allah Ta'ala. Hazrat Abu Bakr relata, Siddiq radhiyallahu anhu, que preguntó una vez al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dígame alguna oración que pueda hacer, y dijo, di, oh Allah, ciertamente he transgredido contra mí, y aparte de ti no hay nadie que pueda librar de los pecados. Perdóname, dame tu bendición, porque tú eres el perdonador y tú eres misericordioso. Hay otro hadith. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que entre los ángeles son para aquella gente que donde haya rezado con la condición de que no mal hable y haga la oración, oh Allah, perdónale, oh Allah, ten misericordia de él. Era una especie de llamar la atención de que tenéis que venir a la oración para pedir el perdón de Allah Ta'ala, y debéis atraer más el cariño de Allah Ta'ala. Vean, para los creyentes, para ser una clemencia para los creyentes, fíjense en esta tradición, se dice que Hazrat Abu Huraira en una ocasión escuchó decir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aquella persona creyente que había hablado duro con él, para él sea una forma para que esté más cerca de ti, porque mi dureza se transforme en una clemencia. Él era tan misericordioso que incluso que si por algún fallo, por alguna razón se enfadaba, que fuera ese enfado un motivo de bendición, un motivo de clemencia, un motivo de misericordia. Este era nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam, que era Raufur Rahim, era misericordioso, con el objeto de mejorar
la situación de los propios y para librar del castigo a los demás. Estaba totalmente intranquilo. Dice el Santo Mesías prometido al respecto que a uno se le da la potencialidad cuando entra dentro del manto de Allah Ta'ala y se preocupa luego por la situación de las criaturas, de los seres humanos. Nuestro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este rango ha superado a cualquier otro profeta, por lo tanto él no podía ver el sufrimiento de la humanidad. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán que este profeta no puede ver vuestras preocupaciones. Le afecta mucho y está continuamente pensando que os lleguen muchos beneficios. Dice que en el Sagrado Corán se nos enseña que entre los buenos y los justos debéis uniros a ellos y tenéis que separaros de los corruptos y los incrédulos. Allah Ta'ala dice que, oh incrédulos, este profeta es tan excelso que está deseando que os libréis de las maldades, que os libréis de estas maldades, de estas enfermedades. Por lo tanto, como hemos visto, su deseo era librar a los incrédulos de este tipo de enfermedades espirituales, y al no creer, al no tener fe en su compasión, había incluso sacrificado su vida. Este era el hombre perfecto que no encontramos un parangón igual hoy en Occidente. No hay día que en algún país salgan críticas en contra del Islam y el santo profeta Muhammad de distintas formas, y haciendo propaganda inadecuada intentan tirar su estatus. Un miembro del Parlamento el día pasado hizo una locución donde habló del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de la enseñanza del Islam y del Sagrado Corán, con palabras realmente obscenas. Con la ayuda de Allah Ta'ala, donde se habla del Islam o del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde se emplean este tipo de comentarios, la comunidad en esos países responde. He dicho a la gente de Holanda que en la prensa, en los medios de comunicación, se comuniquen con ellos para que a la gente se les pueda mostrar la verdadera enseñanza del Islam, la bella enseñanza del Islam. Es el Islam, dice Azur, que en esta época que ha dado una respuesta lógica respecto a los temas de la existencia de Dios. Si esta gente que emplean este tipo de comentarios sucios en contra del Islam, en contra del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo hacen debido a su ignorancia, y es nuestra obligación mostrar cuál es la verdadera enseñanza del Islam y mostrar el comportamiento del santo profeta Muhammad, para que en cada área la compasión hacia los seres humanos, como tenía su corazón lleno, para que sus mentes se limpien. Pero si sus corazones solo están llenos de odio y rencor y no tienen intención de escuchar nuestros mensajes, entonces que Allah Ta'ala decida. En cualquier caso, hoy es un trabajo muy grande que cada Ahmadi debe llevar a cabo. El miembro del Parlamento que ha escrito, hasta donde tengan ustedes posibilidad, parece ser que esta persona tiene sobre el Corán, el santo Muhammad, y sobre el Islam y los musulmanes, tiene
está lleno de rencor y odio, y lo muestra los días pasados en una entrevista. Se llama este señor Jared Bilder, se llama, ha nacido en una familia católica, pero no tiene ninguna relación ahora, parece ser, con la religión. Cuando esta gente no encuentra tranquilidad en su propia religión y no entienden, no pueden llegar a Allah Ta'ala, entonces empiezan también a atacar al Islam y empiezan a buscar cosas feas en la religión islámica. Esta persona es antigua y es su costumbre criticar, porque los primeros críticas que uno hacia el Islam, él era el líder, solía ser el número uno a la hora de lanzar las críticas. Parece que no tiene relación con la religión, pero debido al odio que tiene hacia el Islam y según dice, considera al judaísmo, al cristianismo mejor que el Islam, él debe entender, que entienda lo que él piense, pero si tiene inteligencia verá que si dicen que estas gentes que se denominan civilizadas y muy instruidas, y esta persona se denomina a sí mismo, cree que es muy educada, respecto a otras religiones no tiene el derecho de criticar como lo está haciendo, porque debido si algunas personas no cumplen las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él lance estas críticas contra el Santo Profeta. Por ejemplo, respecto al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta persona dice que si hoy estuviera en Holanda, Dios nos perdone, él le hubiera expulsado del país acusándolo de terrorista. Dice Azur que tú, ¿cómo lo vas a expulsar? Tú vas a ver esa época cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su nombre, vas a verlo alzado en todos los países del mundo. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él hizo la declaración hasta hoy de ser profeta, ¿cuántos impulsos no se han hecho por parte de los enemigos y los oponentes? ¿Acaso han triunfado? Hoy en el mundo, en cada parte, en cada país, sea una poca cantidad de musulmanes, o sea, no ocurre que 5 veces al día, en voz alta, si se menciona el nombre de algún profeta, ¿no es el nombre de esta clemencia para toda la humanidad? Cuyo corazón, a pesar de estas oposiciones, a pesar de estos malos tratos por parte de los oponentes, que en cada instante, para cada uno de ellos, mostraba compasión hacia ellos. Dice que luego que las órdenes del Corán son de tal forma que la mitad del Corán, habría que romper la mitad del Corán y separarla del libro. Si le preguntan a este señor que tú de alguna forma no eres religioso, pero aquellas religiones que consideras mejores que el Islam, si comparas estos libros con el Corán, sí, y luego mira con mirada pura el Corán, entonces si no quieres entender, nosotros te podemos hacer entender, pero el que es ignorante no puede ver, porque el Corán dice que primero tenéis que purificar vuestras mentes y vuestros corazones y luego os entenderéis qué es lo que dicen. Pero gente ignorante como tú, ha habido mucha antes de ti que han estado objetando continuamente y se denominaban Abul Hakam, el padre de la sabiduría, pero por no entender el Corán se le denominó Abu Jahal, es decir, el padre de la ignorancia, y él, aquel
जो दुनिया की नजर में aquella persona que era un esclavo y nadie le consideraba, ese se hizo después un transmisor de las enseñanzas del Islam. Por lo tanto, nosotros, hablando en nombre de este profeta misericordioso, que personas como tú, si quieres librarte del castigo del fuego, que él estaba preocupado por la gente que veía que iban hacia el fuego, en nombre de ese profeta te decimos que estudies sus palabras con atención, que compares, que investigues, comprendas, y si no comprendes, estamos dispuestos a ayudar, a hacerte comprender, y libra del castigo del fuego que Dios prepara para este tipo de personas que se extralimitan, aquellas personas que se extralimitan en sus comentarios, en sus actos. Que Allah quiera que esta gente que hace este tipo de comentarios tengan inteligencia, pero también es una obligación de todos los Ahmadis que este profeta misericordioso, mostremos la imagen de este gran profeta a estas gentes como él era en realidad. Estas gentes nos dicen que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, al que Allah Ta'ala le denominó una misericordia, dicen que él dio enseñanzas de terrorismo. Digan a estas gentes que en las guerras del Islam, las mujeres, los niños, los ancianos, el santo profeta, ¿cuál era la enseñanza que daba el Islam respecto a estos personas débiles? ¿Cuál era el trato del Islam hacia los prisioneros de guerra? Ellos mismos se veían sumidos en dificultades para dar comodidad a los prisioneros de guerra. Aquellos prisioneros que habían salido para matar a los musulmanes, se les trataba con compasión, de forma que a veces se quedaban con hambre y se les daba de comer mejor a los prisioneros de guerra que a los propios musulmanes. Hoy, los que critican al Islam, que nos digan que las bombas que cayeron en Japón, que destruyeron, quemaron a las poblaciones de allí, a los niños, mujeres, ancianos, fueron borrados, quemados. Y no solo esas zonas, sino también la gente que era de los pueblos de alrededores durante muchos años, e incluso hoy, debido a enfermedades de transmisión genética, a los nuevos nacidos nacen con deficiencias. Estas son las cualidades morales que hablan de la paz de estas gentes, los que dicen ser establecedores de la paz. Todo lo que está ocurriendo en Irak hoy, ¿esto cómo lo denominan? ¿En qué grupo cae este tipo de actos? Recordad, dice Azur, que todas estas transgresiones que estáis cometiendo, el Dios del Islam, que a su querido profeta sallallahu alaihi wasallam era una misericordia completa para la humanidad, la enseñanza que a él le dio, que fue como el Sagrado Corán, es una enseñanza tan bella que el que quiera comprender puede comprender. Yo no voy a entrar, no quiero entrar, voy a leer solamente un versículo. Allah Ta'ala dice que Allah Ta'ala perdona también a esos pecadores. Que salvo el que se pida perdón y se arrepienta y haga buenas obras, a estas gentes Allah Ta'ala su maldad la transforma en bondad. Allah Ta'ala es muy perdonador. Por lo tanto, a raíz o a la luz de este versículo, esta gente debe autoanalizarse. En lugar de atacar a los corazones de los musulmanes, que pidan perdón de sus propios pecados. ¿Cuántas cosas buenas tienen ellos? En vez de atacar a la gente santa de Allah, que miren dentro de ellos. Hoy en Occidente, que hay miles de actos inmorales,
son por haberse olvidado de ellos mismos, olvidado de su propia reforma en vuestras casas. La tranquilidad ha desaparecido y ha sido porque no habéis pedido perdón a Allah Ta'ala. Allah Ta'ala os ha dado la oportunidad que ahora podáis reconocer a vuestro Creador. Y respecto a los gente santa de Allah Ta'ala, no les insultéis, pedid perdón al Dios misericordioso que os perdone. Digo a los Ahmadis que intenten practicar con el Islam, y a estos ignorantes, a estos ciegos que están influenciando, que se burlan de la gente santa de Allah Ta'ala, díganles a ellos que si no cambiáis la actitud, no tenéis ninguna constancia de perdurar, ni vosotros ni vuestros países, no tenéis ninguna garantía. Por lo tanto, si queréis preservaros en el tiempo, tendréis que a este querido profeta, este santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta misericordia para toda la humanidad, debéis dejar de atacarle, debéis intentar mostrar nobleza y guardar silencio. Aparte de las guerras, hoy el mundo está en peligro por el cambio climático. En Holanda es un país que hay gente que dice que al resto del mundo lo ha hecho Dios, pero a Holanda lo han hecho los seres humanos. Al sacar algo de terreno en el mar, les ha cambiado la mentalidad. No sabe, dice Azur, que este país está bajo el nivel del mar, y dice Azur que si viene un huracán o algún tifón, hasta las montañas son destruidas. Por lo tanto, a estas gentes hay que atraerles hacia Allah Ta'ala, y esa responsabilidad es de los Ahmadis. Comprendan su responsabilidad, y ustedes también, caminando en el ejemplo de este profeta, con la misericordia, intenten atraer a la humanidad hacia ustedes. Hablen de la existencia de Allah Ta'ala, atráiganles, como Allah Ta'ala ha dicho, que los que piden perdón, y los que tienen fe, y luego los que permanecen en la fe y hacen buenas obras, ellos pueden ser perdonados. Por lo tanto, este mensaje, hagan lo propio, háganlo. Como les he dicho antes, el mundo hoy, atacando a la gente sagrada de Allah Ta'ala, está llamando a su castigo, está trayendo a su castigo. En esta época, el santo Mesías prometido ha hablado de destrucciones desde la tierra y desde el cielo, y lo ha mostrado como un signo de su veracidad. Por lo tanto, es un estado de mucho miedo, y hay que amonestar a la humanidad entera, a toda la humanidad. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su estatus, es necesario aclarar el estatus de este santo profeta, es necesario mostrar esta luz que a los ignorantes árabes preislámicos los hizo gente honorable y gente que eran de Dios. Dice el santo Mesías prometido que vino al mundo un profeta. Vino al mundo un profeta para que a esos sordos escucharan, y que durante siglos habían permanecido sordos. ¿Quién es ciego y quién es sordo? Aquel que no ha aceptado la unicidad de Dios y no ha aceptado a este profeta que de nuevo ha traído la unicidad de Dios en la tierra. Ese profeta que a los salvajes los hizo hombres, y a los hombres les hizo luego hombres refinados, hombres con cualidades morales, les estableció, les fundamentó en las cualidades morales, y después de hombres morales les iluminó con la luz de Allah Ta'ala, ese sol, ese bajo cuyos pies miles de muertos y corruptos e inmorales
fueron resucitados y mostró un signo de resurrección, no como que viniendo en la Meca borró la idolatría. Él era la luz que de nuevo, sacando a la humanidad de la oscuridad, les dio la luz y hizo la noche oscura en el día luminoso. Antes de él, ¿qué era el mundo? Y después de él, ¿qué es lo que dejó? Es una pregunta que haya una duda en la respuesta. Si no tomáramos el camino de la fe, nuestra conciencia no le quedará más remedio que reconocer que antes de aquel gran ser, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se habían olvidado de la grandeza de Allah Ta'ala en todos los países y tomaban como objeto de oración animales, estrellas, árboles, humanos, y serán considerados dioses a personas frente al Dios Todopoderoso. Y es una decisión correcta que si los árboles, las estrellas eran dioses, o Jesús, entonces no había necesidad de un profeta. Pero si esas personas o esas cosas no eran dioses, esta reclamación es inmensa, la que hizo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los países, en las montañas de la Meca. ¿Cuál era esa reclamación? Era que él dijo que Allah Ta'ala, al ver al mundo sumido en el politeísmo, me envió a mí. Y no solo era una proclamación, sino ese profeta querido, la paz de Dios sea con él, a esta promesa, a esta reclamación la cumplió. Sí, algún profeta se le puede ver su grandeza por el trabajo que él hizo y mostrando la verdadera compasión hacia la humanidad. No hay duda, toda la gente debe levantarse y decir que en este atributo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ha tenido ningún alguien semejante. La gente que es ciega a este profeta no le han reconocido, que mostró miles de ejemplos de compasión, pero veo, dice el santo Mesías prometido, que ha llegado el momento que este santo profeta sallallahu alaihi wasallam sea reconocido. Si queréis escribir que ahora la adoración de los muertos va a desaparecer hasta que se elimine, ¿acaso el ser humano puede cambiar el decreto de Allah Ta'ala? ¿Acaso los planes de los hijos de Adán van a cambiar los designios de Allah Ta'ala? Escuchad los que tenéis que escuchar y recordad que ahora aquella luz que es verdadera florecerá. Por lo tanto, este mensaje, que es el mensaje de la unicidad de Dios, que hoy debemos hacerlo llegar a todos los que tienen cabeza y tienen nobleza, y tendremos que trabajar aún más que Allah Ta'ala. Estos son planes de Allah Ta'ala que han entrado ya en operación, y nosotros cada día vemos pruebas de ello, estamos viendo cada día pruebas de ello. Nuestro esfuerzo va a ser algo diminuto o infinitesimal, pero Allah Ta'ala nos dará el premio por ello. Al final, a estas gentes que dicen palabras feas contra el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quiero hacerles llegar las palabras del santo Mesías prometido. Dice: el pueblo musulmán es aquel que al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan la vida por este santo profeta y prefieren morir antes de que sea a gente que ataca al santo profeta o poder ser sus amigos, cuyo trabajo es día y noche que al santo profeta sallallahu alaihi wasallam se pasan insultándole, y en sus revistas, en sus libros le insultan, le desmerecen y emplean palabras sucias en contra de él. Recuerden que estas gentes también no son aceptadas por su pueblo, porque en sus caminos hay espinas. Y digo en verdad que sí,
si las serpientes de la jungla y los animales salvajes, si podremos establecer la paz con estos animales, pero no con esta gente que ataca, que no paran de atacar al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque piensan que la victoria está en el insulto. No es verdad, porque la verdadera victoria viene del cielo. Si Dios quiere, dice Azur, esta victoria llegará, y cada Ahmadi tiene que llevar este mensaje a cada rincón de su país. Esta gente que hacen este tipo de declaraciones no van a desear vuestro bien, ni desean el bien de su país, ni desean la paz en el mundo, sino que desean establecer la disputa. Su objetivo es crear disputa tras disputa, que Allah Ta'ala libre al mundo de cualquier maldad y de cualquier peligro. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.